Y como vimos la semana pasada, entonces, ahí en el capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Siempre hay que someterse a las autoridades, siempre, en todo momento, en todo caso, en todo lugar y en toda circunstancia. Depende de lo que pidan, pues si es parte de la ley, digamos, de los gobiernos, de lo que es, No vaya contra lo y no vaya contra el mandato del Señor. Claro, ese es el punto. Nosotros como creyentes nos sometemos a las autoridades siempre y cuando no se ponga a la adoración a nuestro buen Dios, ¿cierto? Y conversamos la semana pasada, ¿se acuerdan un poquito de eso? ¿Qué pasaba en ciertos casos? ¿Se acuerda que vimos un poquito de eso? Claro, siempre tenemos que someternos a las autoridades, siempre y cuando estas no estén las disposiciones en contra de la voluntad del Señor. Bueno, y lo que requiera que desobedezcamos a nuestro buen Dios. Entonces, hermano, y quedamos con la conclusión de que no, sin importar las fallas que el gobierno pueda tener, algunos gobiernos muy inmorales, injustos, sin temor del Señor, como les decía antes, nosotros debemos orar por ellos. Bueno, eso es súper importante porque nos dice 1 Timoteo capítulo 2, nos dice que oremos por los gobernantes. Y la oración es para la salvación, específicamente. Bueno, en el capítulo 2 de 1 Timoteo, capítulo 2, lo hemos visto, ¿cierto? Que tenemos que orar por los gobernantes. Esa oración es por salvación. Ese es el contexto. Bueno, generalmente uno ora para que le vaya bien. No, nosotros en la oración es para salvación, para que puedan conocer al Señor. Ese es el contexto que viene hablando, porque de hecho sigue diciendo ahí que es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, ese es el tema, que hay un solo Dios y un solo mediador, ¿cierto? Bueno, etcétera. Y como dice, yo quiero comenzar hoy día con Tito 3.8. Alguien que lo pueda leer, por favor. Tito 3.8. Si alguien lo tiene, por favor. ¿Alguien lo tiene? Tito 3.8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien, los que creen en Dios, vale decir, los creyentes, procuren ocuparse en buenas obras. Bueno, entonces hay una diligencia, un encargo para los creyentes, que procuremos ocuparnos en buenas obras. Y estas buenas obras, bueno, son buenas, por supuesto, porque son buenas obras, y son útiles a los hombres. Bueno, nos ocupamos en aquellas cosas que son útiles a los demás. Y eso es un poquito lo que, en ese sentido, es un poquito lo que, como introducción, les quiero compartir a continuación. ¿Cuáles serían esas buenas obras respecto a los gobiernos, a este sometimiento? Y las razones, porque es lo que vamos a ver ahora, y Pablo, vamos a estar viendo, yo espero que podamos ver hasta el versículo 5 el día de hoy, bueno, de Romanos 13, y nos va a dar razones por qué los cristianos tenemos que someternos a los gobiernos humanos. Bueno, así que anótelas por ahí, subrayenlas, porque estas son las razones. No es simplemente un tema servil de que tenemos que simplemente agachar el moño nomás, no, sino porque hay razones que el Señor nos da por las cuales tenemos que someternos a los gobiernos. En el versículo 1 dice, aparece un porque. Sométase toda persona a las autoridades superiores, eso nos dice ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. Bueno, la primera razón por la cual nosotros debemos someternos a la autoridad, ¿cuál es? Según esto. ¿Cuál es? Como obediencia a Dios. ¿Ya? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que someternos a las autoridades? ¿Cuál es la primera razón que nos dice ahí el capítulo 13, versículo 1? Porque Dios puso las autoridades. Lo primero que se indica es que no hay autoridad civil, ninguna. Cuando dice no hay, hermanos, porque no hay. Bueno, o sea, es absoluto. Porque no hay autoridad civil que no sea de parte opuesta por Dios. Bueno, o sea, ¿Dios pone las autoridades? ¿Dios pone las autoridades? Sí, pastor. Dios pone las autoridades. Sin importar. Son puestas por Dios, dice la palabra. Sí, vienen de parte de Dios. Eso es lo que dice. Por lo tanto, no importa la forma que se tenga para la elección, porque recuerden que cuando Pablo le está escribiendo a los romanos, están lejos ellos del paradigma de la democracia que tenemos hoy en día, ¿no? En el primer siglo no era la democracia lo que se estilaba. De hecho, las autoridades eran designadas. En la autoridad máxima, que era el emperador. Por supuesto, había toda una dinastía al respecto, ¿verdad? Y otras que eran designadas. Si bien es cierto, habían atisbos de leyes y democracia en la cultura helénica. De hecho, de ahí sale lo fuerte de la democracia, pero específicamente había un imperio que estaba allí. Y aún así, yo me imagino lo que tiene que haber sido para estos hermanos haber leído esto cuando estaban en tiempos álgidos. El cristianismo no era popular y que ellos leyeran a Pablo diciendo: sométanse porque las autoridades vienen de Dios. Dios, no hay autoridad sino de parte de Dios. Sin importar la forma que se tenga para elegir la autoridad, ni el momento histórico o el momento que la sociedad esté siendo o esté desarrollando, Dios pone las autoridades. Y aquí nos habla este versículo una característica de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué característica de Dios puedes ver en este versículo? ¿Que es soberano? Que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Por lo tanto, Él en su soberanía y autoridad pone las autoridades, les da el poder, porque el poder pertenece a Dios. El poder pertenece a Dios. El Salmo 62:11. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Salmo 62:11. Yeah. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Gracias. De Dios es el poder. Él tiene el poder, por lo tanto, Él lo delega. Él entrega el poder a quien Él quiere. Otra característica de Dios. Además de ser soberano, podemos ver aquí claramente que Dios además es poderoso. Pastor, Sí. una consulta. Dígame. Bueno, yo puedo entender en los tiempos los tiempos no han cambiado, pero
pero podría llegar a entenderlo con el caso de Nerón. Pero hoy día había una opción de tener un gobierno mejor que el que tenemos. Había una posibilidad. ¿Cuál es, bueno, cuál es el propósito de Dios de tener un gobierno tan malo como el que tenemos? Con un presidente que va, ¿a qué me refiero? Malo, porque si todavía no lleva nada, pero me refiero en el sentido de todas sus políticas van contra toda la iglesia, en teoría, porque va a promover el aborto, va a promover el adoctrinamiento de los niños, va a promover la agenda LGTB, la cuestión de los géneros, y va a promover todas las cuestiones que la iglesia está en contra. El fin de que Dios haya promovido este gobierno, porque yo tengo claro que este gobierno no hubiera salido si Dios no lo hubiera permitido, el fin es pulir a los creyentes. ¿Es el fin de los gobiernos malos? Buena pregunta, Marito. Vamos a seguir desarrollando el tema y ahí va a venir la respuesta. Bueno, ahora te lo aseguro que si bien es cierto, uno puede tener calificar los gobiernos como están, el que tenemos ahora, el que tuvimos anteriormente. No sé si van a ser mucho mejor el gobierno que estaban en el primer siglo. Nerón es calificado el peor de los... O sea, quemaban a los cristianos, eran antorchas. O sea, prendía fuego. Pero independientemente de eso, a lo que voy, o sea, no, vamos a ver por qué, y la palabra es clara, por qué el Señor permite todo esto. Bueno, porque si Él es soberano, si Él es poderoso, pero además Él es bondadoso, Él es misericordioso, entonces en algún momento todos estos atributos se tienen que amalgamar, ¿verdad? En algún momento, bueno, lo vamos a estar viendo, pero para que estés atento ahí a lo que Marito nos está diciendo. Si bien es cierto, hermano, Dios tiene el poder y lo delega, que ahora ese poder sea bien usado o mal utilizado, eso es otra cosa. Bueno, eso es otra cosa. Que las personas utilicen bien o mal el poder que Dios les ha dado, me refiero a la autoridad que Dios les ha conferido, esa es otra cosa. Pero el punto de Pablo acá es que la fuente de todo poder es una sola, Dios. Bueno, ese es el punto. La fuente de todo poder es una. El poder viene de Dios. Dios es el que confiere, delega la autoridad, el poder a todas las personas. Después, como cada uno lo utilice, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Bien? Versículo 2. Entonces, primera razón, Dios es el que pone las autoridades. Toda autoridad viene de parte de Dios. Versículo 2. Aquí hay otra razón importante. ¿Alguien me puede leer, por favor, la primera parte del versículo 2? ¿Por qué tenemos que someternos a la autoridad? Ese es el punto. ¿Por qué tenemos que someternos a la autoridad? La primera parte del versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Bien. Aquí hay otra razón por la cual hay que someterse a la autoridad. Primero, porque viene de Dios. O sea, Dios la ha puesto. Segundo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Bueno, cuando Dios es soberano, y ojo con esto, porque lo quiero llevar no solamente a este punto, sino a darle el más amplio significado de que esto tiene. Dios estableció, ha establecido los gobiernos. Por lo tanto, si Dios lo establece, nosotros nos sometemos. Y si no nos sometemos, si nos oponemos a la autoridad, en realidad no nos estamos oponiendo a la autoridad. ¿A qué nos estamos oponiendo? A Dios.
Nos estamos oponiendo a Dios. Por eso es tan importante, hermano, cuando Dios establece algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a mí me encanta el ejemplo del Génesis. Cuando Dios, en el principio, ¿qué es lo que hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Qué había en el principio? ¿Qué en el principio que creó? Los cielos y la tierra. Versículo 2 de Génesis dice que la tierra estaba desordenada. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, ¿cierto? Y creó la luz, etcétera. Porque Dios lo creó. Entonces, cuando dijo Dios algo, la naturaleza respondió. Las leyes de la naturaleza respondieron inmediatamente. O sea, el cielo y la tierra que él había creado respondió a lo que Dios dijo. Porque Dios es soberano. ¿Se entiende, no? O sea, Dios había creado el cielo y la tierra y esto estaba desordenado. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Y Dios dijo, sea la luz. Y eso que él había creado, ese caos que había, el desorden, se transformó en cosmos, se transformó en orden. Porque es la creación de Dios. La creación no se puede resistir a lo que Dios dice. Nosotros, si Dios ha estipulado algo, lo ha establecido, entonces tenemos que obedecer lo que Dios ha establecido. Si no nos sometemos, entonces no es tema que estemos en contra del gobierno, no sometiéndonos en contra de personas o gobiernos, sino a lo que Dios ha establecido. Y cuando Dios establece autoridades y el creyente se opone, se resiste a ellas, en realidad estamos resistiéndonos a Dios mismo. ¿Me explico, hermanos? En la Biblia hay casos de rebeliones a autoridades puestas por Dios. Y no les fue nada de bien. Yo quiero solamente recordarte algo. En el libro de Números, anda por favor al libro de Números, capítulo 16. ¿Se acuerdan de la tribu de Coré? Que eran parte ahí de la tribu de Rubén, ¿verdad? Dice, el capítulo 16 de Números, ¿están allí? Números 16. Sí. ¿Puedes leer, Sarita, del 1 al 3, por favor? Por supuesto. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés. Los de Coré se levantaron contra Moisés. ¿Y qué pasó? Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y los cuestionaron. ¿Por qué ustedes, los de Coré, fueron a Moisés y a Aarón? ¿Por qué ustedes se están levantando como líderes? ¿Por qué ustedes? Porque estaban en desacuerdo de algunas prácticas que Moisés y Aarón estaban llevando a cabo, y se levantaron y se rebelaron. ¿Por qué Moisés y Aarón se levantaron como líderes? Hago la pregunta. ¿Por qué?
El Señor los puso, el Señor los levantó. Sí, el Señor puso tanto a Moisés como a Aarón. Y se rebelaron y le cuestionaron. Mira, por favor, Sarita, anda al versículo 13. Mira cómo le Voy. cuestionaron. ¿Es poco que no hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Bueno, el cuestionamiento era hacia la autoridad que ellos estaban ejerciendo. No estaban de acuerdo. Y es muy probable, y como uno ve allí, que Moisés se haya equivocado en algunas cosas. Y que quizás no llegó al acuerdo con ellos, de decirles, ¿saben qué? ¿Están de acuerdo ustedes que yo sea su líder? Porque Moisés obedeció lo que Dios le dijo. ¿Y esta rebelión en qué terminó? Versículos Se les 30 tragó la y tierra. 31 en adelante, por favor. Hasta el 35. Voy. 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Hasta ahí? Hasta 35. ¿35? Sí. 34 y 35, dale. Voy. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Para resumirlo, algunas partes de esta historia, léanlo después, es importantísimo. Porque aquí, ¿qué nos está mostrando? ¿Qué característica de Dios nos está mostrando este pasaje? Vimos que Dios es soberano, Su ira, su ira. Justicia. justicia, su ira, su santidad, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Porque es súper importante y necesario que nosotros recordemos y reforcemos quién es Dios. Y Dios está mostrando aquí quién es Él ante los que se rebelaron, ante lo que Él había establecido, este liderazgo que Él había establecido. Bueno, entonces, hermanos, es súper importante esto. Yo pensaba, meditaba cuando hacía el estudio, porque Dios ha establecido, y esto más allá, y en un sentido más amplio, Dios ha establecido algunos asuntos para los creyentes, ¿o no? Sí, Dios ha establecido ha entregado mandatos para nuestra vida. Sí, para la iglesia, tú y yo tenemos mandatos, cosas que Dios ha establecido. Por ejemplo, estamos hablando algo puntual acá, el tema del gobierno, pero hay otras cosas que Dios también ha establecido. Y Dios ha hablado. ¿Y cuál es nuestra actitud ante eso? ¿Es de rebeldía? ¿Ante la palabra del Señor? ¿Ante los mandatos del Señor? ¿Ante lo que Dios ha establecido? ¿Hay rebeldía en tu corazón? ¿Realmente consideramos quién es Dios? Porque tengo que decirte, estamos en el periodo de gracia, pero el carácter de Dios no ha cambiado. ¿O sí? ¿Es un Dios distinto hoy en día al que leímos hoy en número?
No, él no cambia, es inmutable. Claro, pues, precisamente ahí hay otro atributo de Dios, ¿cierto? Que es inmutable, que Él no cambia. ¿Y qué nos hace pensar nosotros que podemos transgredir, rebelarnos a lo que Él ha establecido? Si Él estableció que nosotros fuésemos santos, porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir, ¿qué nos hace pensar nosotros que tenemos una opción? Si Él ha establecido que tenemos que hacer discípulos, ¿qué te hace pensar que tienes la opción de hacerlo? Si Él ha establecido que tenemos que exhortarnos, enseñarnos mutuamente, ¿o no? ¿Qué te hace pensar que tienes la opción de decir, ¿lo hago o no lo hago? Estoy hablando en un sentido más amplio de lo que Dios ha establecido. Y si Dios ha establecido autoridades, ¿qué te hace pensar que te puedes resistir a oponerte a la autoridad? Sigue el versículo 2, la siguiente parte, por favor, ahí en Romanos 13, mira, el versículo 2 sigue diciendo, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí hay otra razón por la cual debemos someternos a las autoridades, porque si nos resistimos, si no nos sometemos, acarreamos condenación para nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, al hablar aquí de condenación, no está hablando acerca del juicio de Dios. Bueno, no es esa condenación, sino más bien a la condenación o al castigo, a las penalidades que sufren las personas que se oponen a los gobiernos y que por eso cometen delitos. ¿Me explico, hermanos? Vale decir, Dios le entrega la autoridad a los gobiernos y los que se oponen a ellos, los que se resisten a la obediencia, los rebeldes, entonces les llega el castigo de parte de los gobiernos. Es interesante cómo lo explica el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allá en el episodio en el Getsemaní? Por favor, Mateo 26, 51 y 52. Mateo 26, 51 y 52. Este episodio es muy conocido, sobre todo ahora en Semana Santa. Aparece siempre esto, el tema del Getsemaní, ¿cierto? La pasión de Cristo y todo esto. ¿Si alguien lo puede leer? Mateo 26, 51 y 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús le estaba diciendo lo mismo que Pablo está diciendo acá en Romanos. Aquí hay autoridades que vinieron a aprendernos, y ellos son autoridades. Y le está diciendo, el que sacó la espada para cortar, es, ojo, si tú haces esto, la espada también va a venir contra ti. Vale decir, vas a recibir el castigo por la rebelión de tu acto. ¿Me explico? Por lo tanto, los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, las penalidades propias de una rebelión contra la autoridad. Cada país, por supuesto, tiene distintos tipos de leyes al respecto, consideraciones distintas. Hoy en día, desde que aparecieron los derechos humanos, esto es bien, se ha diluido bastante, ¿cierto? Este tema. Bueno, y eso ha llevado también a temas que vamos a seguir viendo ahora. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Hermanos, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido allá en Génesis, ¿cierto? Génesis 2, Génesis 3, aparece todo esto. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos entraron en el conocimiento del bien y del mal. Y ese conocimiento se traspasó de generación en generación. Ya todas las personas nacen sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Y ha sido así a través de la historia. Ese conocimiento del bien y del mal es la base para lo que hoy conocemos como conciencia. Conciencia. E incluso los no creyentes, todas las personas tienen conciencia. Aquí en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor. Si alguien lo puede leer, Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bien, aquí Pablo es claro y aquí esto es súper interesante porque nos da unos argumentos e información que tiene que ver con la doctrina del hombre. Bueno, que los seres humanos todos tienen conciencia y los gentiles que no tienen ley, los gentiles, vale decir los que no son judíos, que no siguen los 10 mandamientos, ¿cierto? O la ley del Señor, más ampliamente, pero aún así los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley. La ley dice no matar, ¿cierto? Por ejemplo, no robar. Y esa ley es para los judíos solamente. ¿Ellos lo hacen? No, pues todas las personas. Para todas las personas del mundo, en particular, en su conciencia saben que es malo matar a alguien, que es malo robar a alguien, que es malo desear la mujer del prójimo de alguien, etc. Bueno, porque eso ya es parte de la conciencia de las personas. Porque Dios lo ha mostrado y lo ha puesto en el corazón, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hermanos, todas las personas tienen conciencia, saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando los hombres deciden pecar, no es porque no saben la diferencia entre el bien y el mal, que es lo que quiero llegar. Todas las personas saben la diferencia entre el bien y el mal porque la conciencia que Dios ha puesto en el ser humano, ¿cierto? No es que ellos no sepan, sino que ¿qué es lo que hace el hombre? Ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, versículos 18 y 19, dice que los hombres detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Por tanto, en el versículo 3 aquí dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Las autoridades no infunden temor al que hace el bien, sino al malo. Las autoridades civiles, por supuesto, reconocen, y esto es súper importante, para que los gobiernos y las sociedades funcionen, debe existir esta conciencia que es la moral básica de una sociedad. Y esa, insisto, es la moral básica, que es la conciencia de las personas, es esencial para que las sociedades funcionen. Ninguna sociedad puede sobrevivir por mucho tiempo si la sociedad, por ejemplo, permite los asesinatos, si la sociedad permite los robos, si la sociedad permite la deshonestidad, si la sociedad permite la inmoralidad sexual, si la sociedad permite la violencia. ¿Las sociedades qué sucede con eso?
se autodestruyen. Por lo tanto, el buen comportamiento es esencial para que cualquier nación sea preservada. Sin ese buen comportamiento de los ciudadanos, la sociedad va directamente hacia la autodestrucción. ¿Me explico, hermanos? Por eso, hermanos, y escúchenme, que nosotros, al menos yo y los que vemos en la Escritura, nos distanciamos inmediatamente hoy en día con los movimientos progresistas. Inmediatamente. Porque la filosofía de pensamiento, la cosmovisión del progresismo, lleva a obviar la conciencia que Dios ha puesto y dejarla en libertad para que la persona haga lo que quiera, lo que estime conveniente. Se mueva según sus emociones. Se mueva y viva según lo que cree que es mejor. Y eso, hermanos, para nosotros como creyentes, nosotros no pueden existir creyentes progresistas, cristianos progresistas. Porque nosotros no creemos que haya un progreso, un cambio en las personas. En términos de pensamiento, yo hago lo que quiero según siento. Lo que nosotros creemos es que Dios ha estipulado lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros nos regimos según lo que Dios ha establecido. ¿Me explico, hermanos? Eso es súper importante y marca una diferencia porque nosotros desde la Génesis, nosotros no es que estemos en desacuerdo con las personas, en términos, por ejemplo, el mundo progresista. No, para nosotros hay cuestiones que son mucho más de fondo. Y ni siquiera hay solamente temas valóricos. Es más de fondo, tiene que ver con lo que Dios ha establecido. Y cuando las sociedades dejan la moral de lado, van directo a la autodestrucción. Y eso es un poquito, lamentablemente, lo que estamos ya viviendo en nuestro país. Me llamaba mucho la atención no sé si tuvieron la posibilidad de leer, de ver el borrador, cómo está quedando la Constitución, los primeros artículos, que ya fueron, bueno, en realidad está todo, es llegar y verlos, hermanos. Pero me llama mucho la atención cómo cambian los paradigmas. Porque la Constitución que tenemos ahora comienza hablando acerca de la persona como un ser libre, que tiene derechos. Luego el segundo punto del primer, dice, concibe como la familia como el núcleo, como el centro de la sociedad, y luego el Estado como un garante para alcanzar, para que los grupos formen la sociedad. La persona, el individuo, la familia y luego el Estado. En el borrador de la nueva Constitución todo parte desde el Estado. El Estado siendo el protagonista principal. Y eso es muy importante y marca las diferencias porque tiene que ver con los enfoques que estamos hablando acá. Que estamos hablando. Es decir, ¿saben qué? Aquí estas autoridades están puestas por Dios, les ha dado la autoridad, pero ojo, Dios sigue evaluando el que hace el bien y el que hace el mal. Y le ha dado la autoridad a las personas acá, a las autoridades, para que infundan temor al que hace lo malo. Bueno, y ojo, que esto es paradigmático, y tiene mucho de... porque en definitiva, hoy día, bajo la sociedad, ¿quién es el que hace lo malo? ¿Quién está siendo mirado como hace lo malo? ¿Qué hace el mal?
De a poquito el cerco se está corriendo para ver que los que tenemos un pensamiento que no está de acuerdo al paradigma imperante, progresista, sino que es conservador, bueno, somos intolerantes y somos los que practicamos lo malo. Como dijo el Señor, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Bueno, es todo esto que comienza. Hay temas súper interesantes, hermanos, que hay que poner atención. Sigue hablando, diciendo el versículo 3. Mira, volvamos a Romanos 13:3. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque es servidor de Dios para tu bien. Hermano, la intención de Dios para los gobiernos civiles es que promuevan el bienestar público, el bien público. Esa es la intención de Dios. Y hermano, los gobiernos que fueron instituidos por Dios, es muestra de la gracia de Dios para el ser humano. ¿Sabías eso, no? La gracia común del Señor, que hace salir el sol para justos y pecadores, ¿verdad? Establece límites para que las personas, para que no haya un caos en la tierra, porque imagínate cómo sería el mundo si no hubieran autoridades. ¿Cómo sería el mundo si no existieran autoridades? Sería un caos, ¿o no? Cada uno haciendo lo que bien le parece, como el tiempo de los jueces. Cada uno hace lo que quiere, lo que le parece. Y obviamente ya la raza humana o el planeta Tierra en general se hubiese ya autodestruido, porque no hubiese aguantado que cada uno hiciera sin moralidad, sin ningún tipo de freno. Y Dios establece los gobiernos precisamente, hermanos, para poner estos límites, para que las sociedades puedan tener algún tipo de bienestar. Por eso aparecen las leyes también, producto del pecado. Entonces Dios va poniendo los gobiernos para eso. Por eso dice Pablo, porque es servidor de Dios para tu bien. Piensa siempre qué sería de la sociedad en que vivimos si no existieran los gobiernos. Independientemente no nos gusten los gobiernos. ¿Qué sería de la sociedad sin gobierno? Hermanos, en términos generales, las personas, los ciudadanos que somos pacíficos y que cumplimos con la ley, en general somos favorecidos por el trato de los gobernantes. Así ha sido a través de la historia. Pueden vivir tranquilamente dentro del contexto social, político que les toque vivir, pero obviamente pueden estar, así ha sido. Bueno, hay excepciones notables, por supuesto, en donde personas que hacen el bien no tienen temor a la autoridad, por supuesto, y han sido castigados, sí, pero esos son excepcionales, son casos. En lo general, las personas que hacen el bien, que son pacíficas y que cumplen con la ley, pueden vivir más o menos tranquilamente. Mientras las personas hagan el bien, no solamente no recibirán el castigo, sino que además recibirán alabanza de sus gobernantes. Va a decir, bueno, estas no son las personas con las cuales estamos en contra, ellas están a favor y podemos construir una sociedad junto a ellas. Y en ese sentido, hermano, creo yo que no está mal que los cristianos busquemos protección en nuestros gobernantes.
De hecho, hay un caso en la Escritura que el mismo apóstol Pablo, ¿te acuerdas que él aprovechó la protección de los gobernantes cuando utilizó su ciudadanía romana? ¿Te acuerdas de ese caso? Pablo, que era ciudadano romano, creo que fue luego del terremoto en Filipos, si no mal recuerdo. Fue golpeado, fue maltratado y utilizó esa ciudadanía romana para asegurarse justicia y para apelar a César. Hermanos, debido a que los gobiernos representan una institución que ha sido ordenada por Dios, dice aquí la Escritura, las personas que trabajan y en el gobierno son consideradas servidores de Dios. Servidores de Dios. Son servidores de Dios para vuestro bien. Y eso es sin importar las convicciones personales que las personas tengan, o sin importar la relación que ellos tengan con Dios. Ellos están haciendo un trabajo que fue instituido primeramente por Dios: resguardar las sociedades, buscar el bien para los pacíficos, para los que cumplen la ley. Si promueven la paz, promueven la seguridad entre las personas. Bueno, entonces, para que los tengamos claros, por eso es tan importante, hermanos, someterse a las autoridades, independientemente cuál sea su color político. Someterse a las autoridades, orar por ellas, para que el Señor tenga misericordia y las salve. Estas son las buenas obras que son útiles para todos los hombres. No vaya a ser, hermano, por favor, que los hombres, que los no creyentes nos encuentren a nosotros hablando quizás qué cosa de las autoridades. ¿Qué utilidad tiene eso para las personas? Sigue diciendo el versículo 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Con el propósito de promover y proteger el bien en la sociedad, los gobiernos humanos deben castigar al malvado. Por eso los gobiernos tienen las leyes y las leyes castigan al que hace el mal. Se supone, ¿cierto? En general, es así. Por lo tanto, y dice ahí, pero si haces lo malo, entonces teme. Claro, pues sí, entonces, en consecuencia, si los gobiernos tienen el poder, la espada, que dice acá, porque no en vano llevan la espada, si tienen la espada, entonces si hace lo malo, teme, porque los gobiernos tienen la espada para castigar al que hace lo malo. Cuando habla de espada, la espada es un instrumento de muerte, ¿verdad? Es un arma que simboliza el derecho civil que tienen los gobiernos para castigar. Como lo veíamos delante el ejemplo de Pedro, ¿se acuerdan cuando sacó la espada? Tienen el derecho para castigar. Y ojo, incluyendo en el primer siglo y desde siempre, hermanos, algo que hoy día es muy impopular, que es la pena de muerte. ¿Qué es la pena de muerte? Desde los primeros siglos de la existencia humana, el Señor instituye la pena capital. ¿Sabían ustedes eso, no?
para los que lo merecían. Miren, allá en Génesis 9:6, por favor, miren, vayan por favor, Génesis 9:6. Si alguien lo puede leer. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El ser humano, está hablando el hombre en general, ¿cierto? Es hecho a imagen de Dios. Por tanto, el ser humano es valioso para Dios porque es su creación. Y el que le quita la vida a un hombre, Dios establece ahí en Génesis que el que le quita la vida a uno debe pagar con su vida. Eso lo estableció Dios desde un principio. Porque, escúchame hermano, no hay nada más valioso para Dios que la vida de las personas. Dios es el que da la vida. Y eso que estamos hablando en el capítulo 9 de Génesis. Mira lo que pasa después. Sarita, ¿vas a decir algo? Sí, tengo una pregunta. Entonces, en base a lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, de que si alguien asesina a alguien y debe ser tomada su vida, ¿la pena de muerte debiese de existir? Dios la estableció. Y esto, Génesis 9, está mucho antes de Israel. No se la establece para Israel. La establece para la humanidad. ¿Me explico? Porque realmente uno dice, no, pero... Estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero hay gente, cristianos, que me han dicho que que el amor de Cristo y los derechos, bueno, pues también los derechos humanos, y el amor del Señor y el perdón, y entonces como que yo siempre he Sí, claro. creído que la pena de muerte debiese existir, pero Sí, no lo sé. que pasa es que uno tiene que ver con lo que Dios ha establecido. Independientemente, hay situaciones que ya comienzan a afectarnos culturalmente a nosotros y que nosotros, claro, las hemos normalizado y hemos recibido herencia y que también las hemos procesado de manera distinta al día de hoy y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero eso que estén de acuerdo o en desacuerdo no quita lo que Dios ha establecido. Bueno, Dios ha establecido eso, más allá que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Ahora bien, déjame apuntar un poquito y profundizar un poquito en esto. El apóstol Pablo, mira lo que dice en Hechos 25:11, cuando le habla él se paró enfrente del gobernador de Roma, Festo, bueno, e hizo su apelación a César. Mira, Hechos 25:11, mira lo que dice respecto a este tema. Mucho después de Génesis 9, por supuesto. Mira lo que dice Pablo. Alguien que lo lea. Hechos 25:11, la primera parte. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. ¿Se dan cuenta, no? Pablo está hablando lo mismo, diciendo, si yo he hecho algo que yo merezca la muerte, entonces no rehúso a morir. Está apelando, diciendo, bueno, si yo hice algo que merezca la muerte, mátenme. Porque después de 4000 años, ¿cierto? Seguía esto estando allí en pie. Es más, hermanos, entre las cosas y entre las razones por las cuales Israel mismo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sabes por qué fue? Dentro de las muchas razones, porque fueron varias razones, Ezequiel 7:23, creo que es ese, no sé si me equivoqué. ¿Alguien que lo pueda ver, por favor? Ezequiel 7:23. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Sigue leyendo el 24, por favor. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones,
los cuales poseerán las cosas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Mira, el Señor hablándole a Israel, haciéndole una profecía y diciéndole a Ezequiel lo que tenía que hacer para mostrarle a Israel lo que le venía. La tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Y era porque Israel no había castigado los delitos que eran de sangre, así como Dios ya lo había establecido. Y no habían hecho nada. Entonces le viene el castigo, le dice, por tanto traeré los más perversos de las naciones. ¿Se acuerda? Vino Nabucodonosor y se los llevó cautivos a ellos, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Entonces hay consecuencias cuando no se hace, cuando los gobiernos no hacen lo que Dios ha establecido. Por eso yo les decía delante, en un principio, una cosa es que Dios confiera el poder y otra cosa es lo que los gobiernos hagan con ese poder. Hermanos, cuando una nación no administra justicia, y una justicia que Dios ha establecido lo que es justo, el bien y el mal, según la conciencia, ¿verdad? Eventualmente la nación comienza a caer bajo la justicia de Dios. Y hermano, te quiero comentar esto porque tiene que ser parte de lo que nuestras convicciones. ¿Sí? ¿Alguien vi una mano levantada nomás? Pastor, Sí, hermano. ante esa situación, digamos que si un presidente o quien sea abusa de los poderes, ¿cuál es nuestra labor como cristianos ante eso? Porque nosotros no debemos hacer lo malo, tenemos que someternos. Y por lo que hemos aprendido hoy día, someternos significa que no debemos ir en contra de esa autoridad de diferentes formas. Eso significa que yo, como cristiano, si tengo la oportunidad de hablar con el presidente, por ejemplo, y decirle que está haciendo mal lo que está haciendo con respecto al aborto, por ejemplo, un ejemplo, que está matando a un ser humano, yo puedo hacer eso porque por lo que veo, como yo, independientemente de ser cristiano y de predicar la palabra, ¿cuál es mi posición frente a esa situación? Ya. Mire, hermano, qué bueno que usted menciona el tema del aborto, porque esto es un caso que no nos puede dejar indiferentes. El aborto es un crimen de un niño no nacido. Me imagino que todos los que estamos acá estamos de acuerdo con eso. Y la nación que permite y que incluso promueve esta ejecución de las personas más inocentes, ¿verdad? Desamparadas, que han sido hechas a la imagen de Dios, entonces esa nación no va a escapar del juicio del Señor. Y hermano, la tierra está clamando la justicia por la sangre de millones y de millones de niños que han sido masacrados. Y el Señor va a responder a cada nación. Bueno, dicho esto, hermano Alejandro, nosotros, si bien es cierto, nos sometemos, pero eso no quiere decir que no denunciemos las injusticias. Es más, tenemos la labor, la función de hablar la verdad. Los creyentes debemos hablar la verdad. Por lo tanto, si nosotros identificamos, los creyentes, en nuestra ética cristiana, bueno, identificamos prácticas injustas de quien sea, debemos denunciarlas. Ahora, Pero pastor, dígame. disculpe, si se transforma en ley, ¿qué puede hacer uno? Porque hoy día están las tres causales.
Pero pueden ser que, bueno, el cuerpo es mío y yo puedo abortar porque quieren que se aborte hasta los 6 meses algunos. Sí, no, sí, de Entonces el hecho cuerpo es mío eso va a llegar. por ejemplo, se transforma en ley. ¿Qué puede hacer uno como cristiano? O sea, lo que uno hace, me imagino que no estás preguntándome si el cristiano aborta o no aborta, esa no es tu pregunta, ¿no? No, pues tiene que, ¿qué hace uno en O ese sea, caso? ¿Se sigue sometiendo? ¿A eso vamos? o sea, se puede levantar la voz, se puede reclamar, deberíamos ir, no sé, a la moneda a reclamar. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, Porque qué igual bueno lo que estás haciendo. estamos en nuestras iglesias ahí, no estamos de acuerdo, pero estamos en nuestras iglesias. Sí, lo que pasa es que creo bueno, aquí ya hay una opinión personal mía. Bueno, que creo que lo que los creyentes debemos hacer, y respondiéndole también al hermano Alejandro, los creyentes debemos, insisto, denunciar las injusticias, pero a través de los canales dispuestos para eso. Hay distintas formas hoy día, y a través de la justicia, poder reclamar estas injusticias. Y en particular con el tema del aborto, hermano, no solamente creo porque es recómodo dentro de todo, denunciar las injusticias. Porque uno lo puede hacer, postear, nada que ver, estoy en desacuerdo con esto, y lo envío. Creo que nuestro deber como cristianos tiene que ir un poquito más allá, en términos de poder ofrecer alternativas, porque son personas que en realidad están sufriendo. Acompañar a las personas. Poder decirles, ¿saben qué? Hay esperanza. En términos preventivos, en términos reactivos, en todo momento poder ofrecer algo. Y creo que allí la iglesia no ha estado a la altura. Nosotros, muchos nos hemos quedado simplemente con denunciar injusticia, pero no ir y acompañar a las personas con quien debemos estar ofreciéndoles esperanza. Creo que esa sería una interesante labor. No estoy hablando solamente de nuestra iglesia, en general del mundo evangélico, que nos hemos apartado. Y aquí abre una ventana importante, porque tiene todo este tema que ver con el tema del aborto, el tema de los huérfanos, los orfanatos, por ejemplo, que en realidad muchas veces nosotros denunciamos, pero miramos para el lado en esos casos. Y que los cristianos en el primer siglo, hermanos, vivían el tema siempre han habido abortos, siempre ha habido los orfanatos y todo esto. Pero los cristianos estaban allí. Los cristianos estaban allí porque es una gran posibilidad. Bueno, ese es otro tema, para que lo meditemos también. Bueno, sí. Pastor, No sé si respondí, hermano Alejandro. porque en el denunciar también incluye a lo mejor estas marchas que hace la iglesia cristiana. Nosotros como cristianos podemos participar de esa, porque también podemos reclamar, como dice usted, denunciar, porque a veces los cristianos no son escuchados porque son presionados por las masas más grandes, por el progresismo, por toda esa gente que y se reúnen grupos grandes de cristianos que van a las marchas a denunciar esto al gobierno. ¿Cuál es la posición nuestra con respecto a eso? ¿Es válido? O sea, es válido, digamos, está validado por la palabra prácticamente de denunciar públicamente esto? Qué bueno lo que está preguntando. Primero, creo que no hay una postura general para todos, ¿ah? Ni siquiera dentro de las mismas iglesias. Uno no puede tener o imponer decirle, ¿sabes qué? Esta es nuestra visión como UCB Monteverde, esto es lo que vamos a hacer. Allí cada cual también tiene un tema de conciencia, que es un poquito el versículo 5 que viene a continuación, que es estarle sujetos a las autoridades, no solamente por el castigo que podemos recibir, sino también por causa de la conciencia.
Bueno, porque tenemos que, en nuestra conciencia que es de Cristo, que por causa del Señor, bueno, ese es otro punto. Sí, pero de allí es importante, creo yo, y esto es una opinión personal, bueno, que no se tome como que es la opinión de la iglesia, de los ancianos, del centro bíblico, no, es una opinión mía. Creo que debemos aprovechar las posibilidades legales que tenemos para denunciar. Mientras sea legal y promovamos la paz, mantengamos el testimonio, porque esas cosas empiezan a entrar en juego también. Bueno, creo que es importante. Pero aún así, más allá de eso, tenemos plena conciencia de que estamos denunciando algo, pero que la venganza finalmente es del Señor, no es nuestra. No es nuestra. Por lo tanto, está bueno. ¿Sí? Pero igual nos queda un desafío súper grande a nosotros porque no estar de acuerdo, súper fácil. O sea, creo que es decir aquí, creo que todos nosotros los que estamos aquí no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con leyes LGTB y un montón de leyes que están promoviendo, digamos, que no están de acuerdo a la escritura, ¿ya? Pero ¿qué hacemos en el fondo con los niños que ya hay abandonados en el Sename, por ejemplo, que ya no se llama Sename? Porque es fácil decir, pucha, no estoy de acuerdo, pero hay un montón de niños abandonados. Ya, pues, ¿Qué hacemos con las madres, por ejemplo, que no quieren abortar, pero que no tienen ningún, digamos, sistema de apoyo? O sea, es fácil decir no estoy de acuerdo, pero ¿qué hacemos como iglesia, como cristianos, como UCB nacional? Precisamente eso es lo que yo te estoy tratando de enfatizar. Y vuelvo a esto. Bueno, cerrando, hermano Alejandro, creo que debemos aprovechar las instancias legales que tenemos, siempre, porque la legalidad tiene que ver con el sometimiento a lo que ha establecido el Señor. Bueno, siempre. Ahora bien, y para cerrar, y tomando lo que está diciendo la Sarita, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sujetarnos a ellos porque entonces si no me sujeto me van a castigar. Ese no es el punto de fondo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, entonces los cristianos, no solamente porque me vayan a castigar, nos sometemos, sino que también por nuestra conciencia, que nuestra conciencia es del Señor, ¿verdad? Está cautiva a Cristo. Y me gusta en ese sentido, y para responderte, Sarita, lo que estabas preguntando, lo que dice 1 de Pedro 2:13 al 15. Bueno, 1 de Pedro 2:13 al 15. Y en este amplio aspecto, mira lo que nos dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pedro está diciendo lo mismo que Pablo estaba diciendo, ¿cierto? No es muy distinto. Pedro y Pablo están hablando lo mismo porque la palabra del Señor armoniza. Pero ¿en qué podemos hacer la diferencia nosotros? En esto, en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos el bien. Hacemos el bien a toda persona, sometiéndonos a través por eso es importante, a través de las instituciones, a través de lo que está establecido, hacemos el bien. Y al hacer el bien, hacemos callar la ignorancia de los hombres, porque ya no queda en ideas, ya no queda en opiniones, que es lo que hoy día el mundo de las redes sociales, el mundo de la política es en base a ideas, ideologías. Lo que nosotros debemos es hacer el bien y pasamos de la idea a las acciones.
Y hacer el bien tiene que ver con múltiples posibilidades que los creyentes tenemos y sabemos de lo que es hacer el bien. Lo que el Señor nos manda, lo que el Señor estipula y establece para que nosotros hagamos el bien a los demás. Y ante eso no hay nada que hacer, no hay argumento que se contraponga. El problema, creo yo, que lamentablemente, entendiendo todo esto, nos hemos dejado de hacer el bien. Hemos dejado de hacer el bien. Y en las múltiples posibilidades que tenemos a diario de dar testimonio de Cristo, porque en definitiva, hermano, todo esto, todas estas posibilidades que se abren, el hacer el bien a la persona no es el fin en sí mismo, es dar testimonio y reflejar a nuestro Señor. Y creo que es una oportunidad que no estamos aprovechando, muy por el contrario. Creo que estamos pecando al respecto. Entonces, no es algo tan así como somero, decir, ¿sabes qué? No. Yo creo que esto tiene que llevarnos primero a nosotros a convicciones. Y una vez teniendo la convicción, hermano, si tú comienzas a tener una convicción, no la dejes pasar de largo. Y comienza a responder de acuerdo a lo que el Señor va poniendo en tu corazón, va poniendo en tu ánimo y en tu fuerza. Pastor, pero ¿cómo se hace eso? Hacer el bien, bueno, hacer el bien, tenemos múltiples formas de hacer el bien. Yo no sé si ustedes alguna vez participaron en proyectos en donde se buscaba hacer el bien a los demás. Sí, pero yo hablo específicamente en este caso que se mostró ahora, el hecho de la, de la aprobación de la ley de aborto, que llega hasta los 9 meses. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros intervenir en eso? Somos uno, es decir, 10, pero ¿de qué manera podemos protestar o decir o reclamar? No podemos. Si se llega a aprobar esa ley en forma definitiva, ¿qué podríamos hacer? Está bueno lo que está diciendo la Miriam, porque esto es práctico lo que la Miriam me está preguntando. En términos prácticos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hermanos, creo yo, y después uno puede juntarse en esto y podemos tener un foro, una conversación y llegar a algunas conclusiones y decir, hagamos esto como iglesia. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, para que nos apoyemos. Ahora, creo que en términos prácticos, primero denunciar la injusticia siempre, o sea, con quien estemos conversando, denunciar que esto es así. Podemos organizarnos, como decía el hermano Alejandro, bueno, veamos las instancias en donde esto podamos denunciarlo. Ahora, ¿eso puede cambiar una ley? Puede que no cambie la ley. Y en realidad también tenemos que entender en lo macro que también el mundo está yendo hacia allá. No es una cuestión nuestra, simplemente de nuestro país, de nuestra sociedad. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos nada. Pero, y en lo práctico, y lo medular que tú estás preguntando, Miriam, así si tú me preguntas hoy día, tendríamos que ver qué ideas, qué estrategias uno podría tener. Pero a mí me ocurren algunas como un poquito los que nombraba Sarita, que decir, oye, pero en vez de ser reactivo, ser proactivo para con las personas. Poder entregarle, insisto, estas alternativas, posibilidades, para que las personas en realidad vean que hay esperanza. Hacer la pega que haría una persona que, si alguien, no sé, estoy poniéndome en el caso, una persona desea, o no sé si desea, pero al menos tiene la intención de abortar, poder identificar y ofrecer alternativas para que esa persona tenga, y decir, por último, miren, oye, escúchame, hay esto. La iglesia de Alto Hospicio, UCB Alto Hospicio, está haciendo tiene un programa muy lindo. Yo les invito a que lo puedan conocer en el Facebook de la iglesia de UCB Alto Hospicio. Ellos se asociaron
o están trabajando en conjunto a especialistas en esta materia para dar acompañamiento, orientación a mujeres que están, que han visto en el aborto una posibilidad. Entonces, la iglesia en realidad no es que, no, trabajan con especialistas, con gente así, y ha ofrecido, por ejemplo, el edificio para que esto se lleve a cabo. Ha ofrecido también la posibilidad de servir de alguna forma allí a estos especialistas, de poder tenerlos allí y poder hacer publicidad, ir por las casas, etcétera. ¿Me explico, no, hermano? Ahora, en esto hay que ser bien, ¿cómo decirlo? Bien juicioso, por eso hay que llegar a convicciones para que realmente esto tenga el objetivo de, si bien es cierto, buscar el bien para los demás, pero que el nombre de Cristo sea reflejado y anunciado. Porque eso, yo creo que si no, se pueden empezar a hacer cosas por los demás, porque sí, porque lo quieres hacer, porque es el bienestar del otro, pero puedes perder muy fácilmente la misión que tiene la iglesia. Y la iglesia tiene una misión que es dada por el Señor. Por lo tanto, allí es donde, por eso creo que muchas veces la iglesia prefieren, que creo que también es un error, hacerse a un lado para que esto no se confunda. Pero creo que aún así es necesario poder tomar esto con seriedad y poder decir, ¿sabes qué? Y esto tiene mucho que ver, hermano, insisto, ya finalizando, con lo que son los dones espirituales. Hay personas dentro de nosotros que tienen, por ejemplo, el don de misericordia. Tampoco esto hay que forzar, que les nace. Este tema de poder, oye, vamos y ayudemos. Y se juntan con un grupo que tenga este don y otro que tenga el tema de exhortar, por ejemplo, de poder ir y hablarle a las personas y poder crear algo en que pueda estar. Y ahora estamos hablando en este tema, pero hermano, si empezamos a abrir los ojos, hay tantos otros temas en donde uno puede estar y ser parte. En hospitales, en cárceles, en centros de adultos mayores, etcétera. Hay tantos lugares en donde uno podría y debiéramos. Yo creo que este es un lindo desafío para el que tome el guante, lo tome y se lo ponga. Sirvamos, hagamos algo en eso y bueno. Pero de todos modos, insisto, y volvamos al punto central, que sea siempre sometiéndonos a la autoridad. Bueno, siempre sometiéndonos, independientemente las gestiones de los gobiernos. Quiero terminar con esto, hermano, porque ya estamos en la hora. Independientemente los gobiernos, las gestiones que los gobiernos tengan, que puedan algunos gobiernos castigar estos pecados que hemos estado hablando, o incluso estén promoviéndolos, o estén protegiendo a los creyentes, o no, o pueden estar persiguiéndolos. Por causa del Señor, debemos estar sujetos a ello. Debemos estar sujetos a ello.